Muchas gracias. Gracias. Bienvenidos de vuelta al programa. Ha venido desde Venezuela Pablo Medina, que es un muy importante dirigente de la oposición democrática allá. ¿Crees que Maduro, Pablo, va a durar 6 años como presidente? Yo creo que Maduro se cae de Maduro. No, porque, en primer lugar, este es un gobierno ilegal. Sí. Él dio un golpe de Estado acompañado por los Tribunales Supremos, la Sala Constitucional, los poderes públicos. Claro. Es un Estado... A principios de enero. A principios de enero, porque el que le correspondía ser el presidente era Diosdado Cabello. Correcto. Y el Tribunal Supremo declaró una figura que no existe en la Constitución, sí, que es la continuidad administrativa. Lo nombraron vicepresidente, después presidente encargado y ahora candidato. Y como la gente se da cuenta, los chavistas particularmente, los propios oficiales de las Fuerzas Armadas, que él manipuló la muerte de Chávez, que la ocultaron. Yo y otra gente allá, el doctor Marquina, Sí. Nelson Bocaranda, y yo también hice una campaña muy fuerte con los estudiantes para demostrar que Chávez había muerto en diciembre. Murió en La Habana, ¿no? Murió en La Habana y nunca estuvo en el hospital militar. No. Nunca estuvo. Y salieron de ahí con un féretro vacío. Sí. Y cuando llegó el cadáver a Caracas, ¿a dónde lo llevaron? Es que no sabemos si llegó el cadáver, si era un muñeco de cera o no. Sí. Eso nunca se sabe. No. Entonces, manipuló la muerte, dijo que había hablado con Chávez 5 horas. Chávez ya estaba muerto, Sí. falsificaron firma, de tal forma que los chavistas se dieron cuenta que era un mentiroso, que estaba mintiendo, porque el pueblo venezolano es muy inteligente. Y como allá hay, en barrio adentro, muchos cubanos, los propios cubanos le decían a la gente, Chávez, no, eso no es verdad, Chávez murió, porque venía la información. Claro, y entonces tú crees que muchos chavistas no confían en Maduro, no creen Y no en él? fueron a votar. No fueron a votar. Y tocaron cacerola. Cuando en los momentos en que Capriles, la gente, hay una rebelión civil muy interesante, porque yo creo que por primera vez se está produciendo una reconciliación por abajo entre militantes y sociedad civil con un sector chavista. Y yo creo, perdona, una idea que yo quiero expresar esta noche, porque Sí, Capriles hoy habló de que le dio 24 horas, un ultimátum al Consejo Nacional Electoral. Eso Sí. es correcto. Ahora, ¿qué vamos a hacer en esos días? Hay una figura en la Constitución que es muy interesante, que es el artículo 70 de la Constitución, Sí. que habla de la Asamblea de Ciudadanos, que son vinculantes. Es una Asamblea de Ciudadanos, es vinculante, tiene poder constitucional, poder legal. Si nosotros, por ejemplo, con ese artículo 70, invitamos a todo el pueblo venezolano, los que votaron, bien por Capriles, bien por Maduro, pero que quieren saber la verdad de lo que ocurrió. Bueno, señores, vamos a hacer una asamblea de ciudadanos en cada centro de votación. Es el poder constituyente originario frente al poder constituido, que es el CNE, que es un CNE espurio, porque sus miembros son militantes de partidos. De todas maneras, vamos a hacer asamblea de ciudadanos y vamos a exigir el reconteo. Si no lo hacen en el plazo que establece Capriles, bueno, aquí hay 2 artículos que son decisivos. ¿Qué dicen? ¿Qué plantean? 2 artículos que son decisivos, que es el artículo 3, perdón, voy a ponerme los lentes. Esa Constitución la escribiste en parte tú, ¿no? Sí, yo fui constituyente. Claro. El artículo 350 dice, el pueblo de Venezuela, fiel a su tradición republicana, a su lucha por la independencia, la paz y la libertad, desconocerá cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticas o menoscabe los derechos humanos. Si el CNE, como ya lo está haciendo, no reconoce la voluntad popular, el triunfo de Capriles, El pueblo debe desconocer constitucionalmente al a CNE esas autoridades y a, fraudulentas. a ese estado de facto. Pero además, ¿y qué ocurre entonces posteriormente? ¿Qué? Entonces, posteriormente, está la figura, el próximo paso sería el artículo 333 de la Constitución. Nuevas elecciones. No. Bueno, esa es una opción. Una opción es que, porque es que hay un círculo vicioso que puede ser una trampa. Una opción, es la única opción. Elecciones ya. Pero es que también, hasta ahora, nosotros hemos recorrido el camino de ir al Tribunal Supremo. El Tribunal Supremo luego se agota los 10 días, te dicen, lo declaran la nulidad, no lo admiten, Tribunal Internacional, y eso es un círculo vicioso. No, elecciones ya. Amparados, por ejemplo, en esta figura constitucional,
Artículo 333. Resúmelo porque queda poco tiempo, Sí. por favor, Pablo. Esta Constitución, operada su vigencia, dice, en tal eventualidad, todo ciudadano investido o ciudadana investida o no de autoridad tendrá el deber de colaborar en el restablecimiento de su efectiva vigencia. Es decir, tenemos un mandato, pueblo y Fuerzas Armadas, a restablecer la Constitución y hacer unas elecciones ya. Si hay elecciones, por ejemplo, este año, ¿tú serías candidato o apoyarías a Enrique? No, continuamos con la candidatura de Enrique. ¿Apoyas a Enrique? Sí, cómo no. Sí, porque además él ganó las primarias. Sí, y él ganó las elecciones ahora. Y por supuesto, esta es una lucha, en primer lugar, espiritual. ¿Vas a regresar a Venezuela? Voy a regresar a Venezuela. ¿No tienes miedo? Mañana viene el profeta, el vidente Reinaldo dos Santos. No se lo pierdan. Hasta mañana. Buenas noches. Chao, chao.